Buenos días con todos y con todas. Buenos días, Inge. ¿Cómo es? Buenos días, Inge. ¿Cómo le va, Christopher? Hoy día creo que sí estamos completos o no todavía. Déjeme ver. Hoy día estamos ya completos. Eric, buen día. Cuénteme qué pasó, por qué no asistió el día de ayer. Porque no sabía la verdad. ¿Perdón? No le escuché. Dando que ayer no sabía, por eso no voy a ingresar a la clase. Ah, no sabía. Ya, No me dijo la línea tarde ya. ya. Bueno, de todas formas, ahorita ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ver todos los días durante 3 semanas para ver la clase de métodos numéricos. Igual el día de ayer habíamos hecho como conversado un poco cómo se va a llevar la clase, los temas que se van a abordar. Igual ya habíamos dejado como una pequeña como consultita, pero no es escrita, sino más bien es para preguntarles hoy y avanzar en la clase. ¿Qué más? Vimos el sistema de notas también, cómo se van a manejar, un poco para recordar y para que Eric también esté al tanto. Quedamos también en que íbamos a empezar las clases hasta las 8:05, ¿sí? Esperando ahí que se conecten, porque a veces sí los problemas de internet no nos permiten estar a veces 8 en punto, entonces vamos a esperarlos hasta 8:05. ¿Qué más dentro de eso? Eso creo que era, ¿no? En general, es un poco vimos el día de ayer, o sea, no se ha perdido mucho. Ya, entonces hoy día ya vamos a empezar con métodos numéricos como tal y con definiciones básicas. Ya, alguien consultó, ¿qué son o qué importancia tienen los métodos numéricos? ¿Quién me dice? Yo por ahí algo. ¿Qué son, Dígame. qué son técnicas? Son técnicas, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué nos dice Christopher? ¿Qué más? Eh, sí, son técnicas que nos sirven para resolver problemas matemáticos. Perfecto, técnicas para resolver problemas matemáticos. Perfecto, por ahí vamos bien. Ya, entonces vienen a ser técnicas que nos permiten resolver problemas matemáticos, ¿sí? Pero de alguna forma la particularidad de estos métodos numéricos viene a ser que lo que van a hacer es usar operaciones matemáticas sencillas para resolver muchas veces problemas complejos sobre la matemática. Sí, también nos permiten estas o estos métodos numéricos entender esquemas numéricos. Cuando hablamos de esquemas numéricos, por ejemplo, cuando tenemos un problema planteado de forma verbal, por ejemplo, se me ocurrió. ¿Sí? Yo puedo ¿sí? esquematizar este problema de forma algebraica, de forma matemática, tal que me permita resolver el problema. Como esos tipos en ESID, por ejemplo, pueden ser. No sé si dieron todos esta prueba, en donde le ponen la edad de Juanito es la mitad de la edad de Pablo, que tiene el doble de la edad de Pedro, una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, lo que permite un poco entender o esquematizar, o lo que vamos a hacer con los métodos numéricos, por ejemplo, es esquematizar, ¿sí? Este problema planteado por medio de fórmulas matemáticas y a fin de cuentas esto nos va a permitir resolver un problema como tal. Para eso también se puede utilizar como software disponible, elementos de computadora, ¿sí? Como tal, que van a ser útiles para solventar estos problemas planteados por medio de la matemática. Sí, claro que también pueden hacer obviamente de forma, ¿qué será? Manual, ¿sí? Por medio de, no sé, una hojita, un papel, una pizarra, pero obviamente si ya existen como estos otros software, lo que van a hacer es facilitarnos de alguna forma la vida y al menos para su caso sea es más útil como el tema de entender justamente el funcionamiento de estos.
También estos métodos matemáticos van a estar envueltos o van a estar relacionados, por ejemplo, con el tema de la comprensión de principios científicos, ¿sí? Entonces, permite por medio de esta esquematización matemática entender, ¿sí?, algunos principios científicos que se maneja a lo largo de alguna forma de la sociedad. También estos métodos matemáticos van a buscar algo muy importante, ¿sí?, que son las aproximaciones. Ahora, cuando yo hablo de aproximaciones, es un poco de acercarme a, ¿no es cierto?, acercarme cada vez más a, ¿sí? Esta aproximación va a ser de manera matemática y va a ser una aproximación a la realidad. Es decir, yo puedo aproximarme a cuál sería el comportamiento de ¿qué se me ocurre? Ahorita de una reacción química, sí, y esto lo puedo hacer por medio de métodos matemáticos, sí, que me van a permitir decir, ah, no, después de esto va a ocurrir esto, 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 pero utilizando obviamente las matemáticas como base. También lo que busca es solucionar de manera aproximada problemas complejos, ¿sí? Problemas complejos que se puedan presentar en la vida de alguna forma, y además convertirlos estos problemas en cuestiones más simples por medio de la aritmética, ¿sí? Ahora, para aplicar estos métodos matemáticos es bien importante llevar un orden, ¿sí? Siempre hay que ser un poco ordenados en esto porque son secuencias, ¿sí? Son secuencias de operaciones algebraicas, y cuando yo hablo de secuencias quiere decir que la una la sigue a la otra o una antecede a la otra, ¿sí? Y se debe seguir como esa secuencia que debe ser además lógica para poder producir la aproximación matemática como tal. Eso sería un poco sobre el tema de la importancia también del estudio de los métodos matemáticos, y que son estas técnicas, ¿sí?, que nos van a permitir de alguna forma solucionar problemas como tal. Sí, muchos de los problemas que se solucionan por medio de representaciones matemáticas, obviamente, son los que están en nuestro cotidiano, están dentro de la vida real como tal, y por ende estos métodos nos ayudan a aproximarnos también o a simular de alguna forma lo que está pasando en nuestra realidad, en el mundo en el que nos desarrollamos. Sí, por medio de métodos matemáticos se puede incluso predecir, se me ocurre ahorita, fenómenos, fenómenos atmosféricos, ¿sí? Se puede generar, yo qué sé, una especie de ecuación, algoritmo matemático, que predice el comportamiento de, por ejemplo, una tormenta o el comportamiento de un huracán. Ya suelen haber aproximaciones, ¿sí? Es importante hablar de aproximaciones porque se acercan a la realidad, pero no, digamos, va a haber como algún índice de error, un índice de incertidumbre, si la probabilidad igual de que ocurra o de que no ocurra uno u otro evento. Entonces sí va a haber como también otras definiciones dentro de estos métodos matemáticos que nosotros vamos a manejar. Listo. Ahora, dentro de esas definiciones, para entender un poco más los métodos matemáticos, está el tema de las cifras significativas. Daniel, ¿qué consultó sobre cifras significativas? ¿O qué es una cifra significativa? Estaba Daniel, ¿verdad? Daniel. Mande. Daniel tal vez puede usar el micrófono o no. En caso de que no podamos usar el micrófono, sí que puede pasar, lo que vamos a hacer un poco es
igual escribir en el chat. Sí, ahorita voy a abrir igual este chat para poder estar pendiente. No sé si Eric le avisaron la consulta, Eric, para que nos ayude con el tema de qué es una cifra significativa. Son dígitos de un número que son como no nulos. ¿Ya? Números que son como no nulos. Perfecto. No sé si alguien más quiere agregar algo a eso. Daniel me dice que no se escucha. ¿El resto de compañeros me escuchan bien? ¿O no me escuchan tampoco? Sí, Christopher, ¿me escucha claramente o está como bajo el volumen? No sé, a Dani creo que no se le escuchaba bien, pero luego ya habló, ya se le escuchó bien. Ya. Eric, ¿sí me escucha usted bien? Claramente. Sí, que solo a veces se corta nomás, pero sí. Ya. Yo les escucho clarito ahorita. Ya. Con todo igual yo me voy a acercar un poco más a la computadora. Listo para ver si ese es el problema. Ya. Por otro lado, vamos a hablar de lo que son las cifras significativas, ¿sí? Estas cifras significativas, como dijo Eric, ¿sí? Son números que no se pueden anular, ¿sí? Nos van a ayudar de alguna forma o nos van a aportar con información. Ahora, dentro de su definición, va a ser aquella cifra, ¿sí? Que aporta con información no ambigua ni superflua, es decir, es información que nos puede a nosotros ayudar dentro de el entendimiento, ¿sí? De un determinado experimento o de un determinado estudio como tal. Estas cifras significativas además van a venir determinadas por su error. Claro que nos van a permitir acercarnos, ¿sí? Al tema o al entendimiento del fenómeno o de la experimentación, pero sin embargo estas cifras significativas sí van a encerrar un error dentro de sí. Eh, Estas también son aquellas cifras que ocupan una posición igual o superior al orden o posición de error. Es decir, se están relacionando todo el tiempo con el error, sin embargo van a ocupar una posición igual o superior que este, ¿sí? Y nos van a permitir de alguna forma aproximarnos cada vez más. Ahora es importante el manejo de estas cifras significativas debido a que si yo no las manejo bien, puedo generar un error mucho más grande dentro de mi apreciación de lo que está pasando, dentro de mi interpretación matemática, dentro del entendimiento del fenómeno. Entonces es importante manejarlas de manera adecuada. Estas cifras significativas nos van a permitir obtener resultados aproximados, ¿sí? De lo que nosotros estemos estudiando. Y para poderlas manejar o para que sean los resultados más precisos, más adelante igual ya vamos a ver lo que era precisión y exactitud, es necesario tener criterios para el manejo de cifras significativas en general. ¿Ya? Igual, hay números que, por ejemplo, no sé, se me ocurre el 1.333333, ¿no es cierto? No representa como un número de alguna forma infinito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aunque ciertos números representan números específicos, no se pueden expresar exactamente con un número finito de cifras. Cuando hablo número finito, por ejemplo, es 2.5. Ya, 2.5 y ya no tiene más cifras, ese es un número finito porque apenas tiene una cifra significativa. Si yo hablo del 1.33333333, viene a ser un número que se puede representar de manera infinita, porque el 3 se puede repetir infinitamente.
Entonces pueden existir cifras o pueden existir números que tengan como estas condiciones, de alguna manera. Ahora, dentro de lo que son cifras significativas, hay como algunas reglas, ¿sí? Por un lado, los resultados experimentales se expresan con una sola cifra dudosa e indicando con un más o un menos, ¿sí? Con un más y un menos, la incertidumbre del error. Es decir, déjenme ver si tengo aquí esta pizarrita. Ya. Entonces aquí voy a escribir un poco en esta pizarrita. Yo puedo representar, digamos, un número. Tengo 2.5. ¿Sí? Y voy a decir mi error es más menos. No tengo más menos, no sé, más menos 0.1. ¿Ya? Puedo tener eso. Entonces quiere decir que alrededor de este 2.5 va a existir digamos, un posible error que va de más 0.1 o a menos 0.1 del 2.5. Es decir, va a estar este número alrededor del 2.4 al 2.6, ¿sí? Porque su error está contemplado dentro de este rango. Sí, hay veces que se lo representa como 0.1, se puede poner más o menos el 10% de error, ¿sí? Que también significa, o puedo yo representar esto como porcentajes, que es justamente multiplicar este 0.1 que tenía en un inicio por 100. Y yo puedo representar también el porcentaje de error, en porcentajes como tal, en base a mi valor obtenido de alguna forma de la experimentación. Ahora también es importante tener en cuenta que las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha, a partir del primer dígito diferente a 0 y hasta el dígito dudoso. Es decir, pongamos aquí 2.1, ¿no es cierto? Entonces me dice que se cuenta de izquierda a derecha, ¿sí? Y aquí me dice a partir del primer dígito diferente de 0 y hasta el dígito dudoso. En este caso, por ejemplo, la coma puede ser un indicativo y yo puedo hacer mi conteo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Y sería 2.1 y mi cifra significativa es el 1. Ahora si tuviera ahí 2.1457, yo cuento mi cifra significativa igual a partir de la coma y sería 1, 2, 3 y 4 cifras significativas, ¿sí? En general. Y como dice aquí, a partir del número dudoso, en este caso ya los decimales vendrían a ser como estos valores dudosos de alguna manera. Ahora también dentro de las cifras significativas, otra regla nos dice que al sumar o restar dos números decimales, el número de cifras decimales del resultado es igual a la cantidad con el menor número de ellas. Es decir, si yo tengo sumado 2.34 y a esto le sumamos, no sé si me ocurre, 3.456, ¿no es cierto? Entonces yo voy a obtener de esto, voy a obtener un resultado. Esto va a ser igual si sumo yo. Sería 2 más 3, 5. Va a ser 5, ¿no es cierto? 796. ¿Ya? Este sería el resultado de sumar absolutamente todos los elementos, ¿ya? Ahora lo que nos dice en esta regla es que yo voy a tomar, o se debe tomar, ¿sí? El número de cifras significativas del resultado igual al número de cifras significativas o al menor número de cifras significativas de mis elementos. En este caso, deberé representarlo con dos cifras significativas porque el menor número de cifras que tiene aquí, en este caso, es el 2.34. Tiene dos cifras significativas, mientras que el 3.456 tiene 3. Entonces, en este caso, ya mi resultado como tal lo deberé expresar con dos cifras significativas.
Eso significa 5.79, como está el 6.80. 5.80, por ejemplo, ¿sí? Y a la final debo dejar solamente con dos cifras significativas porque debo tomar el valor que tenga menor número de estas. ¿Sí está clara esta regla 3? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Perfecto. Igual cuando se realiza una multiplicación o se realiza una división de dos números, ¿sí? Entonces, en este caso, igual el número de cifras significativas del resultado va a ser igual al del factor con menos cifras. Lo mismo que veíamos como en la suma. Si yo multiplico, no sé, 4.35 y esto lo multiplico por 4.123 se me ocurre. Ya, yo el resultado que coloque de este ejercicio, tengo que colocarlo con ¿cuántas cifras significativas? ¿Quién me dice? En base a lo que... Con dos, ¿no es cierto? Siempre voy a tomar como el menor número. En este caso esto me saldrá, déjeme hacerle 4.35 por 4.123. 17 punto algo sale. Sale 17.922, o sea, a mí me está saliendo esto, ¿no es cierto? Ahora, como dijo Evelyn, yo debo representar con el menor número, que serían dos cifras significativas, esto sería 17.92, nada más, ¿sí? Y este sería mi resultado final cuando hablo de multiplicaciones y divisiones en cifras significativas. Si fuera una división, igual debería coger el menor número de cifras significativas. ¿Hasta ahí alguna duda o está claro? Sí, que todo claro. Perfecto. Ahora este tema de las cifras significativas, aparte de tener como estas reglas más generales, si ahorita me doy cuenta que no les puse otras reglas que son importantes dentro de la aproximación. Si vamos a ver como brevemente algunas reglas. También dentro de esto, reglas de aproximación. Estas son como reglas más de operaciones. Entonces, si yo tengo una cifra dentro de mi cifra significativa mayor a 5, vamos a aproximar al inmediato superior. Si la cifra es menor a 5, puedo dejar el valor actual o aproximar al inmediato inferior, que es lo que yo hice hace un rato, ¿no es cierto? Si ustedes se dieron cuenta, cuando a mí me salió, en un rato me salió, ¿cuánto era que me salió? 2.700, creo que era así, ¿no es cierto? 2.798, ¿no es cierto? Si yo necesito solamente tener dos cifras, como aquí en este caso, este 8 de aquí es mayor, ¿sí? Que el 5, yo voy a aproximar al inmediato superior. Entonces este 9 se haría como 1 y este también subiría y por eso yo le puse 2.80, ¿sí? Para dejarlo con dos cifras significativas. Ahora, si yo hubiese tenido 2.792, bueno, 782, ya. Si ustedes se fijan y quiero dejar en dos cifras significativas, este 2 es menor que 5, por lo tanto yo lo puedo dejar tranquilamente en 2.78. Si son como cosas muy generales, en el caso de aproximaciones, cuando yo tenga que reducir cifras significativas, debo fijarme si
si el número que acompaña, el que yo quiero eliminar, es mayor o menor que 5, para poder yo hacer mi aproximación. Si es mayor que 5, aproximo lo que viene al inmediato superior, ¿no es cierto? Este es 79, el inmediato superior sería 80. En este caso es 2, que es menor que 5, el 78 lo puedo dejar tal cual, ¿sí? O pueden haber ocasiones en donde tenga que irme como al inmediato inferior. Sí, pero eso por lo general casi no se hace, pero se debe tomar en cuenta. Es más bien quedarse aquí, o sea, o dejar el valor actual, que es lo que yo hice. Es el valor que tengo frente a esta cifra como tal. No sé si esto queda como claro, esta partecita de la reducción de cifras. Sí, Perfecto. Claro, esa es una regla que no la he agregado, pero justo me acabo de dar cuenta y me acordé. Listo. No sé si tengan alguna duda de lo que son las cifras significativas, sino para ir avanzando. todo está bien. Facilito ya. Por otro lado, igual habíamos visto que, o les había dejado consultar lo que es la precisión y la exactitud. ¿Qué me dice Christopher? ¿Qué es la precisión? Yenge, la precisión. Yo lo encontré, dice que es una variabilidad o un torno a un valor de un medido. Es la variación que observa medir un elemento. Ya, va a haber una variación, perfecto, ¿sí? Va a haber una variación cuando nosotros hablamos de precisión. ¿Qué nos dice Evelyn? ¿Qué es exactitud? Ya les vamos a sentar más. Yo encontré que dice, se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medio. Perfecto. Ya entonces la exactitud más bien se refiere a qué tan cerca están los valores del valor central o del valor real. Mientras que la otra se refiere como un poco más al tema de la dispersión. Bueno, aquí vamos a ir como precisando esto. Entonces, la precisión se va a relacionar directamente con la dispersión de un conjunto de valores, ¿sí? Cuando yo hablo de dispersión, estoy hablando de qué tan cerca o de qué tan lejos se encuentran los datos entre sí. Por eso le he puesto qué tan separados se encuentran los valores entre sí. Es decir, estos valores pueden estar muy, muy cerca de uno del otro, pero también pueden estar muy lejos uno del otro. Entonces, la precisión va a ser la medida de esta cercanía o de esta lejanía entre datos. ¿Ya? Va a haber mayor precisión cuando yo tenga mis datos más cerca entre ellos, mientras que si los datos están más separados entre ellos, va a haber una menor precisión como tal, ¿sí? Cuando los datos estén alejados, menor precisión, y cuando los datos estén más juntos, mayor precisión. Ahora, cuando hablamos de exactitud, en cambio, vamos a hablar de qué tan cerca están los valores, sí, como dijo Evelyn, ¿no es cierto?, de un valor real o de un valor medio o de un valor central. Entre más cerca estos se encuentren de este valor real o este valor central, van a ser datos más exactos, mientras que si estos datos están más alejados de este valor central, van a ser datos menos exactos. Ahora un poco para esquematizarle como en gráfico, yo les había colocado, si ustedes ven aquí, unos grafiquitos. Entonces aquí nos va indicando cuándo hay mayor exactitud y menor precisión. Como hablábamos de precisión, por ejemplo, vamos a ir viendo la precisión. La precisión va a ser esta medida de qué tan separados están los datos. Mayor precisión cuando están más juntos los datos entre sí. Entonces, si ustedes se fijan, vamos viendo desde el primer elemento que estoy señalando con el mouse, ¿sí? Aquí hay una precisión mayor que la precisión que existe en los elementos que estoy señalando ahora, que están justo debajo de este, porque si usted se fija, la distancia entre estos puntitos, que son como los datos, es mayor acá, en el gráfico de abajo, que en el gráfico de arriba. Por lo tanto,
el gráfico de arriba viene a ser o viene a tener mayor precisión. Ahora sí me desplazo hacia, en cambio, la derecha. Ustedes ven todos los puntos unidos entre sí, ¿sí? Como están muy cerca entre sí, vamos a hablar también de que hay una alta precisión para estos datos que se encuentran en este punto. Ahora sí me voy al gráfico de abajo. Si bien es cierto, estos están movidos del centro y están de alguna forma hacia afuera, pero siguen muy unidos, entonces la precisión sigue siendo muy alta de estos. Sí, porque están unidos entre sí, es la relación entre uno y otro dato. Ahora, cuando nosotros hablábamos de exactitud, debemos tomar un valor de referencia, un valor real o un valor central. En este gráfico, el valor central está representado por el centro, ¿sí? La parte amarilla de ¿qué será? Como de nuestro tablero de círculos, viene a ser el centro o el valor real, esquemáticamente hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de exactitud, vemos el primer gráfico que vimos anteriormente. En el gráfico de arriba hay mayor exactitud, ¿sí?, que en el gráfico de abajo, porque si ustedes se fijan, los datos están mucho más cerca del centro que los datos que se encuentran abajo y están sumamente alejados de mi centro. Ahora, si me voy a este otro gráfico o al otro lado, los otros dos gráficos, ustedes ven, hay uno en donde está en el centro y están todos los puntos ahí. Entonces, este tiene una alta exactitud porque todos los valores están muy cerca de mi valor real o mi valor central. Mientras que si yo bajo y veo el elemento de abajo, que señalo igual con mi mouse, ustedes ven que si bien los datos están todos juntos, pero están totalmente alejados del centro. Entonces aquí no se puede hablar de que haya una exactitud como tal, porque están lejos del centro. Entonces estos dos elementos que son exactitud y precisión se van a relacionar igual entre sí y podemos hablar igual como nos dice aquí a la final en las conclusiones. Si yo quiero ver exactitud y precisión de mi primer gráfico que estoy señalando, entonces en este caso hay una alta exactitud porque están muy cerca del centro, pero hay una baja precisión porque están alejados entre sí. Si voy más abajo, ¿no es cierto? Están alejados del centro, están alejados entre sí, entonces aquí hay baja exactitud y baja precisión, porque no cumplen ni lo uno ni lo otro. Si nos vamos nuevamente al gráfico de la derecha, donde todos los puntitos están muy juntos y en el centro, aquí vamos a hablar de una alta precisión y una alta exactitud, muy cerca entre sí mismo, entre ellos, y además están muy cerca del centro. Por tanto, manejan alta exactitud y alta precisión. Si voy bajando el último gráfico que estoy señalando, del centro no están muy cerca, ¿no es cierto? Están lejos, entonces aquí voy a hablar de una baja exactitud, pero de una alta precisión, porque entre sí están muy juntos. ¿Queda claro el tema de la exactitud y precisión como tal? Sí. Perfecto. Lo importante es que estos, de alguna forma, estos conceptos que son más básicos, más generales, los tengamos claros. De ahí, déjenme poner esto acá abajo, ya. De ahí nosotros vamos a hablar de lo que es la incertidumbre como tal. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, de tener incertidumbre, quiere decir que va a existir cierta imprecisión, es decir, no va a haber precisión en los datos. Y esta incertidumbre, a lo largo, digamos, del error que representa, ¿sí?, va a ser desconocida. Yo no sé cómo manejar o no sé cuál es la probabilidad de que suceda un evento. No sé cómo dentro de este espacio de incertidumbre se están moviendo de alguna forma las contradicciones que se pueden presentar dentro de un fenómeno para que ocurra una u otra cosa. Entonces vienen a medir como esta imprecisión y como en realidad nos genera un espacio, ¿sí?, en donde nosotros no conocemos qué es lo que va a pasar. Esto también se puede definir como el grado de alejamiento entre sí, ¿sí?, a las diversas aproximaciones a un valor verdadero. Es decir, yo tengo un valor verdadero. Alrededor de este valor verdadero puedo tener como esta imprecisión
Entonces, este alejamiento del valor real, que no conozco cómo se comporta fuera de lo que es el punto o la realidad o lo real en sí. Entonces, en ese sentido, esta incertidumbre va a generar situaciones bajo las cuales se desconocen las probabilidades de ocurrencia asociadas a los diferentes resultados de un determinado evento. Entonces, yo no voy a saber exactamente qué puede estar pasando dentro de las probabilidades como tal, cómo puede estar transformándose este fenómeno, hacia dónde puede estar yendo, porque es justamente esta incertidumbre me va a generar este desconocimiento y por tanto también una mayor desconfianza frente a los resultados que se hayan obtenido. No sé si tienen alguna duda sobre el tema de la incertidumbre. No sé si ustedes igual encontraron otra cosa. Yo casi encontré lo mismo, dice, la incertidumbre es una expresión que manifiesta el grado de desconocimiento acerca de una condición futura. Perfecto. Sí, que prácticamente es lo mismo dicho Yo en le sí. vi que son indicaciones. Las mediciones no pueden compararse entre sí ni con otros valores de referencia. Perfecto. Claro, al decir que no pueden compararse, justamente es porque hay un desconocimiento de las probabilidades como tal dentro de esta incertidumbre. Entonces yo no puedo comparar algo que no conozco, ¿sí? En ese sentido, nos genera de alguna forma una inseguridad